Muy queridos hijos, me permito recordar para que nadie se extrañe que estamos en las últimas semanas del tiempo litúrgico de la Iglesia. Termina en noviembre hacia finales con la fiesta de Jesucristo, Rey y Señor del Universo. Recuerda que para nosotros el primer día de la semana es el domingo y lo prolongamos hasta el sábado. Y ya después va a comenzar el Adviento, la preparación al nacimiento del Señor. Por lo tanto, no es de extrañarse que las lecturas que pone la Iglesia para que nosotros nos alimentemos, reflexionemos, reafirmemos nuestra fe, sean especialmente duras de llamar urgentemente a una conversión. Pues bien, hoy tenemos a Lucas en el capítulo 12, del verso del 8 al 12. A Lucas lo acabamos de celebrar, y Lucas, quiero recordar que comienza a decir, como muchos han intentado, yo también, después de haber investigado diligentemente las cosas que ocurrieron entre nosotros, te las he escrito en forma ordenada para que veas la firmeza de la fe que has recibido. Luego en Lucas, tampoco en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, es una crónica como de periódico, una historia como la conocemos ahora, sino que es la transmisión ordenada con una intencionalidad para que veamos la firmeza de la fe que recibimos. La fe la transmite la Iglesia en la predicación, oficialmente se entrega la fe en el sacramento del bautismo, que opera. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta es otra cosa. Pues bien, lo primero que nos dice enseñanza: a todo aquel que me confiese abiertamente ante los hombres, yo lo voy a defender abiertamente ante el Padre. Y no se trata de cosas del diente al labio, ni hacerse propaganda, ni se trata de palabritas. Reconocer a Jesucristo abiertamente es con nuestros actos concretos. ¿Qué actos concretos? Por ejemplo, ir a misa los domingos. Padre, pero es obligación, pero además es un reconocimiento externo, oficial. Voy a misa porque Jesucristo es el Señor, celebro mi fe. Por ejemplo, algunas veces nos proponen algo chueco. Yo todavía estoy el más sabor de algo chueco que me propusieron ayer. Hoy hablé a la empresa, no voy a decir cuál, que todavía quisieron, al que me mandaron no es muy tonto, no representa a la empresa. No me dice, así son los negocios, déjese el cuento, eso es corrupción. Se lo digo, estaba cotizando algo, la casa cural, que ya urge. Me habían dado un precio por metro cuadrado, después te dice que consulta, y claro, el doble de lo que tendría que ser, y por su cuenta me dice, yo le hago un descuento de 1,000 y pico de pesos. Le digo, gracias, no. Y es mi obligación mía avisarle en la empresa, me pasó esto, y todavía quisieron, le digo, es la empresa. Ya lo contraté con otro que es ligeramente más alto de lo que tendría que ser, eso sí es de negocio, pero la mitad de lo que me estaba ofreciendo este señor, e incluso casi 2,000 pesos más barato de lo que él me ofrecía como precio especial más bajo que el de la empresa. Y eso se llama corrupción, no negocio. No es que esto vale lo que le pueda sacar al otro, eso es ladrón, se roba. Y si es dentro de la misma empresa, eso es corrupción, y no nos tenemos que prestar. El reconocimiento expreso son estas cosas. Más aún, si estuviéramos en una reunión o estuviéramos platicando y alguien comienza a decir majadería, si no le llamo la atención o me pongo a reír de él para que no piensen que soy pasado de moda, que soy, y todo lo que se dice, es una negación expresa, concreta a Jesucristo. Luego esta confesión, este reconocimiento abierto a Jesucristo,
es con nuestra vida diaria. Padre, que a veces caigo, nada importa. No es que la caída sea buena, no te quedes en el suelo. Es como aquel que se ha bañado, va a una fiesta, va a una reunión especial, se baña, aunque ya se había bañado, se pone una muda nueva y por las cosas que pasan se ensucia o se resbala, cae, nada importa. No es que esté buena la caída, levántate, limpiate, si te ensuciaste, aunque sea recién puesta, recién planchada, limpia, te pones otra, mientras la otra se lava. Y además, lo que voy a decir es muy atrevido, ojalá no sea malentendido y peor interpretado. Incluso de las caídas podemos aprender y convertirlas en motivo de escuelas para nosotros mismos, no para los otros, en nuestro camino a la santidad. Padre, ¿qué está diciendo? La liturgia se atreve a decir y a enseñarnos, dichosa la culpa de Adán y Eva, porque nos mereció tal Redentor. No porque la culpa haya sido buena. Pongo otro pésimo ejemplo. Algunas cosas nosotros tenemos en la casa, un algo que está muy viejito o que nunca nos ha gustado mucho. Imaginémonos un vaso. Por accidente se nos cae y se nos quiebra. Podemos decir, bendito sea Dios, ahora voy a aprovechar para comprarme uno que me guste más o del tamaño que yo lo quería, tengo que reponerlo, lo repongo mejor. No es que sea bueno que se haya quebrado el vaso, ni mucho menos, pero me puede ayudar para... O como me decía mi abuela, que en paz descanse, mamá de mi mamá, cuando había cosas negativas o algo, ganaste experiencia. Para la próxima, sabe que esa persona no es fiable. Para la próxima, no te fíes, no le des por adelantado o que te dé recibo. O si te incumplió mañana mismo se lo entrego y pasan meses, como algunas veces hemos tenido algunas cosas que hemos encargado para el templo y hemos tenido que mandar al abogado después de esperar. Saber se aprende de lo más negativo, incluso podemos sacar cosas positivas, se aprende. Y reitero, no porque la caída, no porque el pecado en sí sea bueno, pero aún eso se puede convertir en motor para cosas buenas. El que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo voy a reconocer abiertamente ante el Padre. El que me niegue, y lo negamos algunas veces por pena, por vergüenza, por el qué dirán, por tantas majaderías. Pues si soy católico, ¿y qué? No tengo que ponerme el letrero y andar con el perifoneo, no es necesario. Y este hogar es católico y celebro, tenga o no tenga dinero, no se trata de la gorra que voy a dar, del brindis, y celebro la gritería. No se trata de presumir y que tiene muy... Se trata de expresar abiertamente mi amor a Jesucristo en la ocasión de la gritería, queriendo a su mamá, la mamá del Señor. Primera enseñanza. Y tengamos cuidado que algunas veces por el qué dirán para... Segunda enseñanza. Dura, muy dura. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Estamos leyendo a Lucas. Padre, ¿cómo es posible eso? No que Dios todo lo perdona. Y cuando me lo dice le digo,
para que el Señor te perdone, aunque su perdón da primero y por delante, para que te aproveche, tenés que poner una serie de condiciones. Básicamente las mismas, lo voy a decir como lo aprendí para la primera comunión hace ya algunas lunas, en el 54. Las condiciones básicas son un examen de conciencia, es decir, ver mi vida vista con los ojos de los 10 mandamientos. Examen de conciencia, dolor de mis pecados, que no es pincharme con un alfiler para llorar, reconocer que hice el mal, estar arrepentido de haber ofendido al amor de los amores, de haber quebrantado la ley de Dios. Propósito de la enmienda, que supone dos cosas: proponerme no volver a caer, por lo menos cuidarme para no volver a caer, y lo segundo, arreglar el mal que hice. Padre, ¿qué está diciendo? Imagínense, y digo por accidente, no por maldad, me invitan a una casa, agarro mal el vaso, se me cae, se me quiebra, no basta con decir te pido perdón y la próxima vez lo voy a agarrar más fuerte, tengo que ofrecerle el reponer el vaso. Otra cosa que es por educación, por consideración, por amor incluso a Jesucristo, que viendo que no fue de mala intención, hay una cierta obligación moral de decirme, no se preocupe, ¿no? Déjelo. Padre, ¿qué está diciendo Dios? Y sí lo voy a decir con todas las palabras, pero no voy a decir nombre. Cuando yo estaba muy pequeño, y además muchos éramos muy insoportables en la casa, rompedera por todas las cosas. Y alguna vez fui donde un amigo concreto, y jugando, a él se le quebró no sé qué cosa. Y nos pidió, estaba con mi hermano mayor, que nosotros nos hiciéramos responsables por su mamá. Decir una mentira, ¿cómo voy a decir una mentira? Decirle a tu mami, te tropezaste, caíste, estábamos jugando. Solución, le echó la culpa a la empleada y la mamá del amigo se lo cobró a la empleada. Sé que hay costumbre, sé que legalmente a alguien que trabaja con uno se le puede cobrar lo que daña, pero por amor de Dios, distingamos en lo que suelo hacer yo, lo que podríamos llamar un accidente laboral. Sí, que fue descuidado, pues sí, y encima se lo vas a cobrar. Otra cosa es diferente, que si se le sube te grita, o peor aún, si hace que le salga patitas, ahí sí cobras. Padre, ¿qué está diciendo así? Pues uno llama la atención, incluso le puedes decir a la próxima, te lo cobro, pero por amor de Dios, perdonar a los que trabajan con nosotros. No te resulta, tiene manos muy flojas, o lo pones a trabajar otra cosa, o le tienes que decir, papito, mamita, con todo cariño, no. Padre, ¿qué está diciendo? ¿Cuántas veces nos tendría que brotar a nosotros el espíritu del amor a los que somos patronos, a los que son jefes de personal, a los que tienen personas, y nos portamos peor que si fuera? ¿Cuántas veces tenemos que usar la misericordia? No es convertirnos en corruptos, no. Recuerdo la primera vez que comencé a trabajar, había que marcar tarjeta, y si alguna cosa se te hacía, ya el reloj no marcaba, tenías que buscar al que te autorizara y que viera que no había pasado. No somos máquinas, tenemos que entender incluso a las personas que trabajan con nosotros, jalar las orejas cuando hay que jalarlas. Es preferible pasarse de mimo que caer en la situación horrible de explotador. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Lo siento mucho al que le pique, que se rasque. A todo el que diga propósito de la enmienda,
decir todos los pecados mortales al confesor. Cuando yo pido perdón, tengo que decir expresamente de qué pido, qué he hecho mal. No es que usted se va a dar cuenta de qué fue la metida de pata, no, decirlo. Al que lo dice, al que lo exterioriza, es el primer beneficiado. Si no, pregúntenle a los psicólogos la parte de la terapia de la aceptación y la exteriorización, la liberación de aquello que nos está matando. Y la quinta, cumplir la penitencia, es decir, aquellas cosas medicinales que me van a servir para fortalecerme, para vitaminarme y que la próxima vez pueda superar o que sea más difícil que caiga. Padre, ¿qué está diciendo? Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Qué cosa es la blasfemia? ¿Qué cosa es el pecado contra el Espíritu Santo? No es decir una mala palabra o Espíritu Santo tal por cual, un insulto, no es eso. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en llamarle bueno a algo que es malo. No que yo me engañe y que estaba equivocado, llamarle bueno a algo que es malo. Y la razón es que naturalmente estamos impulsados y obligados a hacer el bien y evitar el mal. Y si yo le llamo bueno a algo que es malo, estoy justificando, legalizando el hacer un mal. Peor aún cuando se lo transmito a otro porque le pervierto la conciencia. Padre, ¿qué está diciendo? Llamarle bueno a algo que es malo. Padre, ¿y para qué me voy a casar para vivir con una mujer si todo el mundo lo hace? Por ahí anda el pecado contra el Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque si yo creo que es bueno, ¿cuándo me voy a arrepentir y cuándo voy a pedir perdón y cuándo lo voy a arreglar? Si es bueno. Si nosotros nos tenemos que arrepentir de lo malo, no de lo bueno. Y la otra faceta, la otra cara de la moneda, la primera es llamarle bueno a que es malo y la otra es llamarle malo a lo que es bueno. Y por la misma razón, porque estoy obligado a evitar el mal. Y si le llamo malo a lo que es bueno, voy a evitar hacer el bien. Ejemplo, no seas tonto. ¿Cómo le vas a decir a otro hombre que es tan pecador como vos? Eso no se hace, eso hace mal. ¿Cómo hace mal? Dejo de confesarme, me privo de... ¿Cuándo me voy a arrepentir y cuándo voy a pedir perdón? ¿Cuándo voy a poner las condiciones, las 5, para conseguir el perdón de Dios? Que ya está ofrecido y está dado. Por esto el pecado contra el Espíritu Santo nunca se perdona, porque nunca hay solicitud de perdón. Por eso es tan importante, entre otras cosas, de conocer la doctrina, saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Y por eso es tan importante que nosotros nos ayudemos iluminando al otro. Hombre, esto que hiciste no se debe hacer. Y algunas veces nos encontramos que hay un vicio en el aprendizaje, o que le enseñaron mal, o que no sé qué leyó y se infeccionó. Hay otra parte de este evangelio de hoy. Cuando lo lleven a la sinagoga, cuando estemos en un momento de peligro, no es que seamos imprudentes, saber que en el fondo el Espíritu Santo va a salir en nuestra ayuda. Y si hablamos de tribunales, por favor, que nadie sea imprudente. Búsquense un buen abogado, no el que cobre más barato. Lo mismo que cuando van a comprar algo, no busquen lo que es más barato, busquen lo que sea mejor, aunque cueste un poquito más. Y en el caso, si lo llevan a los tribunales,
Porque la forma normal de actuar Jesucristo es a través del abogado, como la forma normal de curar de Dios es a través del médico. Padre, pero puede hacer un milagro, desde luego, pero no está obligado a hacerlo. Y no se te ocurra tentar al Señor tu Dios. Padre, pero sí, claro, el Señor es el testimonio uno de tantos de San Antonio de Padua. Puede mandar ángeles a que te traigan la comida y te la sirvan. Por favor, ningún papá, ninguna mamá diga que va a rezar para que el Señor le mande la comida. Es tentar al Señor tu Dios. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Me puede curar? Sí. ¿Puede hacer que se caigan las acusaciones? Sí. Pero la forma normal, usual, cuestión legal, a través de un abogado, tiene que ser bueno. A través de un médico tiene que ser bueno. Comida, o lo pedís en un restaurante, o ves con tiempo lo que vas a cocinar. Algunas veces nosotros, porque alguien nos infecciona la conciencia y por lo tanto la fe, tentamos sin querer a Dios. Padre, pero Él puede, sí. Sí puede. Y si no quiere, Padre, ¿qué está diciendo? Si es Dios infinitamente bueno. Sí. San Pablo nos dice, por 3 veces le pidió al Señor que le quitara una como espina de Satanás que tenía en su propia carne, una enfermedad. Y lo voy a decir en nicaragüense. Y 3 veces le contestó el Señor, no estés molestando, no te lo voy a quitar. No necesitas que te lo quite, te basta mi gracia. Y no es porque San Pablo fuera malo, ni porque fuera enemigo, ni porque... Hágase, Señor, tu voluntad, nos enseña a pedir Dios, y no, Señor, oí, alistate, que aquí va mi voluntad y mi capricho, porque vos me lo tenés que cumplir. Que algunas veces también se nos infecciona la conciencia. La primera lectura de hoy se refiere a la fe. Y la fe, nos dice, es gratuita. La fe no la puedo comprar. No puedo hacer mérito para tener la fe. La fe gratuita es regalo de Dios. Y voy a insistir, y es un regalo de Dios que no viene de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Viene de la predicación de la Iglesia. Y la predicación de la Iglesia es actualizar, hacer entendible la palabra de Dios hecha hombre, hacer presente a Jesucristo, que ilumine nuestra mente, nuestra conciencia, que nos ayude. Por eso es tan importante que ustedes, si tienen una duda, una inquietud, en el momento oportuno, no cuando el cura termina la misa, que algunas veces puede respirar, le pregunte y espere la respuesta de lo que no entendió. Y por eso es importante repasar el catecismo, porque seguramente el cura me va a insistir en palabras diferentes la misma enseñanza del catecismo, que es la enseñanza de la Iglesia. Solo quiero terminar con algo. Si hoy celebramos a los primeros mártires de Canadá y Estados Unidos, ¿por qué no recordar, a pesar de todas las mentiras que nos dicen y todas las ideologías a lo largo de la historia, recordar que en la evangelización de Nicaragua no tuvimos mártires? Cuando
Cuando en el año 1502 pasó Colón por el litoral del Caribe, no hay ningún mártir. Y cuando vino la primera expedición, que vino de Panamá, lo que llaman descubrimiento de Nicaragua, al contrario, el cacique de Nicaragua no solo dialogó con ellos, sino, digamos, los teólogos precolombinos hablaron con los teólogos españoles, los puritas, y algunos estaban mejor preparados que algunos de los curas que vino en concepto. No tenemos mártires. Me corrijo, misioneros asesinados por los aborígenes, por los pobladores de Nicaragua antes de Colón. Sí tenemos mártires. El primer mártir, se están atrasando un poquito en el proceso de canonización, tenemos Monseñor Valdivieso, tercer obispo de Nicaragua, tercer obispo de León. Pero Valdivieso es asesinado no por los indígenas, sino por los españoles, por la familia que gobernaba, y precisamente porque no le dio la razón en un problema de tierra. Miren desde cuándo, algo que se quería piñatear, y se molestaron que, siendo los que mandaban, la iglesia y el obispo no le dieron la razón, y se vinieron desde Granada a asesinarlo a León Viejo. Padre, ¿qué dice? Pues sí, si pasamos un poquito a vuelo de pájaro, a Urcullo Crespín no fue matado, asesinado por los aborígenes, sino por el hondureño, a causa de que el padre Urcullo refugió a personas civiles cuando todavía era hospital, y al otro se lo subió, era el que mandaba, dijo, y a eso lo sacan, los mató, y al cura también. Es la placa que está puesta. En otros lugares, Canadá, Estados Unidos, sí lo sé. Más aún, dejen de decirlo. Cuando estudiamos, cuando se produjo este martirio, incluso ya existía la diócesis de León, y ya Nicaragua estaba bastante estable. No andaba en luchitas y cositas, aunque estaba el problema entre problemas de tierra básicamente, y problemas de que si Granada, que si León, que ya nació incluso el León Viejo. Y esos problemas, sí. Padre, ¿y eso significa que nos han comido el coco con un montón de mentiras? Sí hubo luchas. Pensemos en Diriangé, por ejemplo. Sí, pero de soldados con soldados, no a misioneros, no por cuestión de fe. Y sin terminar diciendo, porque a veces se nos olvida, cuando vemos las películas de vaqueros, algunos ya son después de que Nicaragua era independiente. Nosotros teníamos otras cosas, pero no andábamos matando indígenas, ni los andábamos metiendo en reservaciones de donde no podían salir. Padre, ¿qué dice? Pues sí. Por eso pedir mucho. Hoy vamos a pedir por la evangelización real, total. De Estados Unidos hay excelentes católicos, excelentes cristianos, hemos tenido tantos, y los habrá en este momento, y el Canadá, porque también ha habido muchísimo de cosas malas, y nuestro amor nos tiene que llevar a pedir también al Señor para que la conversión sea total. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.